Claro que sí. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra sección de preguntas y respuestas sobre la maestría en economía del Colmex. Estoy resolviendo las preguntas de un postulante, pero si hay alguna pregunta que no haya respondido en la sección anterior o en esta, siéntanse con la libertad de dejarla en los comentarios. Gracias. Entonces, cuando terminamos en la sesión anterior, te comentaba que vas a tener toda la asesoría por parte de la institución para aplicar para la beca del CONACYT. Y lo único que tienes que hacer es hacer lo que te pido. No sé si te quedó alguna duda respecto a eso. No, todo bien con respecto a ello. Muchas gracias. Eh, Posteriormente también se mencionaba que en la parte final de la carrera, bueno, en este caso de la maestría más bien, se hacía un trabajo, bueno, se preparaba de alguna manera para que los estudiantes pudieran todos salir graduados y mencionaba que era una tesis, si no mal recuerdo, pero que ellos mismos iban formando con el proceso evolutivo de cada semestre, o bueno, con el paso de las materias que tú vas abarcando, que de alguna manera tú vas formando todo ese proceso de tesis y que ya tienes un 50 o 70% de avance y que posteriormente ya al finalizar la maestría, en este caso pues ya solo te queda una parte muy mínima como para presentar tu trabajo y que te puedas obtener el grado de maestro. Eh, ¿Es del todo cierto o es algo muy subjetivo o cómo funciona este proceso? No sé si me puedas orientar con eso. Bueno, yo solamente estuve un semestre y desde el primer semestre empezamos a trabajar en qué sería un proyecto que nos gustaría hacer para nuestra tesina. Es una tesina lo que haces en el último semestre. Em, pero si no mal recuerdo, no tenías que estar casado con lo que ibas proponiendo, porque además mucho depende de las materias que vayas a llevar después, ¿no? Puede ser que tú quieras trabajar algo de macroeconomía, y sin embargo vienes de actuaría o de matemáticas, entonces todavía no tienes los conocimientos ni siquiera para saber bien qué tema de macroeconomía quieres tratar. Entonces, creo que no necesitas casarte con tu tema desde el principio, pero parece ser que están haciendo cambios importantes en la maestría desde que yo entré, empezando por el examen de admisión. Entonces, es posible que te pidan avances de la tesis desde antes, eh, pero cuando yo estuve no me tocó tener que dar avances tan sustanciales. Hasta ahí es donde te podría responder yo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, desde tu experiencia, claro, ¿hasta qué punto? O bueno, mira, más o menos te menciono, yo estudié economía y en mi caso, en mi universidad, la carrera era un poco más teórica, por lo que veo en el Colmex es un poco más matemática, un poco más aplicada. Y entonces, por ejemplo, yo lo veía en las partes que yo tuve de matemáticas o de aplicación económica, si se nos complicaban las materias, había un grupo estudiantil que era formado por la misma facultad en la cual ellos mismos te daban como una especie de asesoría o apoyo en cuanto a temas que ellos dominaran. Mi pregunta es, ¿el Colmex tiene algún tipo de esos grupos? O si, por ejemplo, los docentes son abiertos a como a dedicarle más a un tema, si es que hay interés por parte del grupo, o ellos tienen que cumplir con un número determinado de temas y lo explican, no lo entiendes, lo tienes que entender por tu parte. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, déjame decirte que ciertamente la habilidad más valiosa para un estudiante de economía en una maestría como el Colmex es el ser un buen autodidacta. Sí tienes que ser un buen autodidacta para llenar los huecos en tu formación.
Em, pero hay cierto apoyo. Lo que en el Colmex llaman laboratoristas, que son los asistentes del profesor, su trabajo es responder las tareas, contestar las tareas y los exámenes y mostrar los procedimientos que se pueden usar para responderlos. En esas sesiones uno puede hacer muchas preguntas sobre cómo responder. Eh, Mi consejo es que te formes un grupo de amigos donde tengan diferentes fortalezas. A lo mejor tú que eres economista, que les puedas ayudar a los matemáticos y a los actuarios con la parte conceptual de la macroeconomía, que generalmente les cuesta trabajo. Ellos, a lo mejor, los actuarios que te puedan ayudar a ti y a los matemáticos con la estadística, y que los matemáticos puedan ayudarles a los demás un poco con las matemáticas y que se fortalezcan entre ustedes en sus grupos de estudio. Pero dicho esto, no hay sustituto como para el autoestudio. Y de hecho mi recomendación es que desde este momento empiecen a estudiar con mucho denuedo cálculo, tanto diferencial como integral, multivariado, aprender a hacer optimización, eh, álgebra lineal. Creo que las habilidades más importantes para sobrevivir la maestría son esas. Y quizás que empiecen a estudiar un poco de programación en R, porque me parece que en segundo semestre tienen que llevar su curso de econometría, ya sea en Stata o en R, eh, pero no estoy seguro si llevan per se cursos en donde les enseñen el lenguaje de programación o si nada más reciben las tareas y ustedes tienen que ser autodidactas en el aprender a usar los programas. Pero sí, en muchas materias los profesores dan por hecho que ustedes son grandes autodidactas y em, pues esa es la principal virtud de quienes entran y terminan este tipo de programas. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que también me gustaría que me apoyaras en responder es en cuanto a la oportunidad de hacer una estancia, un intercambio en alguna otra parte, en algún otro país. He estado buscando programas de maestría y en algunos te permiten o te dan la oportunidad de un apoyo económico y un apoyo en el cual tú puedas realizar tu estancia de investigación en algún otro país en el extranjero. ¿Qué tantas oportunidades tiene el Colmex y hasta qué punto ellos te apoyan en cuanto a alguna beca o en cuanto a algún apoyo económico que pudieras obtener al realizar este tipo de opciones? Bueno, en el caso del Colmex, muchos de los profesores tienen conectes increíbles por todo el mundo, entonces existe la posibilidad de hacer estancias de investigación en universidades increíbles con grandes investigadores, pero antes estas estancias de investigación eran financiadas por el CONACYT. Con los recortes del gobierno federal, yo no estoy seguro que este financiamiento todavía exista. Sé que el dinero no salía de las arcas del Colmex y ahora que hay recortes para el propio Colmex, yo lo veo todavía más difícil. No había intercambio, pero lo que sí hay y siempre ha habido es que si hay alguna materia que tengas interés en tomar y que no impartan en el Colmex, pero impartan en alguna otra universidad dentro de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la puedes tomar. Por ejemplo, yo conocí estudiantes que querían tomar economía computacional
y esa materia no estaba en el Colmex, pero estaba en el CIDE. Entonces, un día a la semana iban al CIDE y tomaban su materia de economía computacional ahí, y el resto de sus materias las tomaban en el Colmex. Entonces, no hay la posibilidad de intercambios al extranjero per se. Existe la posibilidad de estancias de investigación. Ya no creo que haya financiamiento para esas estancias de investigación, entonces, si no las puedes financiar de tu propio bolsillo o no consigues que el profesor con el que vas a estar trabajando te pague por ser su asistente, creo que no será posible, pero sí existe la posibilidad de hacer como mini intercambios dentro de la Ciudad de México en tu segundo año cuando llevas las optativas. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a lo que mencionabas, que es muy interesante de que tú puedas, por ejemplo, tomar alguna materia que se imparte en alguna otra universidad, en ese tipo de situaciones, ¿tú eres un oyente o al igual que los demás estudiantes tienes una calificación? Y hasta qué punto, por ejemplo, no lo sé, si me llegara a ir mal en esa materia que yo elegí tomar, ¿me repercute en el Colmex o cómo funciona ahí? No, o sea, si tú quieres tomar una materia en otro centro universitario, puedes tomarla como parte de tus materias de la maestría. O sea, por ejemplo, yo conocí gente que está en la maestría en economía que tomaban economía computacional en el CIDE y su calificación, llevaban calificación, tenían que cumplir con los trabajos, hacer los exámenes y todo eso. Y reprobar esa materia en el CIDE era como reprobar una materia en el Colmex, es decir, que los dejaba fuera. Ahora, eso no te limita a que tú puedas llevar de oyente las clases que tú quieras, y eso es independiente del Colmex. O sea, si tú estás haciendo la maestría en economía en el Colmex, pero quieres ir de oyente a una clase de letras hispánicas en la UNAM, lo puedes hacer. O a una clase de economía en la UNAM que no ofrece el Colmex, pero solamente quieres ir de oyente. Para eso no necesitas ningún apoyo institucional del Colmex ni pedir permiso. Nada más que yo te advierto que tu tiempo va a estar muy demandado cuando estés en la maestría. De hecho, vas a tener que cuidar mucho tus horarios de sueño y alimentación porque es muy, muy demandante el programa, te va a consumir mucho, mucho tiempo. Yo no estoy seguro que te queden tantas ganas de tomar una materia de tiempo estando allá. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, otra de las dudas que también pues siento que es un poco importante es precisamente esto, que hasta cierto punto muchos mencionan en muchos blogs que el Colmex tiene un nivel de exigencia en cuanto a lo académico demasiado alto, que es un riguroso académico, o es un rigor académico demasiado escrupuloso. eh, y el punto es, ya que tú has tenido la oportunidad de estudiar en otras instituciones, ¿hasta qué punto es cierto? ¿Hasta qué punto de verdad el Colmex es una universidad que imparte cátedra muy demandante de tiempo, que abarca muchos temas y que te prepara en el ámbito profesional? Y hasta qué punto, pues, realmente dices, no, pues, no es tal cual como te lo comentan. Que sí, que no, que tiene de verdad todo eso que se menciona. Bueno, a mí me parece que es una formación muy rigurosa. Eh, el Colmex se precia de tener la maestría en economía del Colmex se precia de tener el nivel más alto del CONACYT de excelencia internacional, o al menos así lo tenían antes cuando yo estuve.
Y una de las cosas que les requiere eso es tener una eficiencia terminal, me parece que por lo menos del 70%. Entonces les pesa mucho reprobar gente. Aún así, reprueban en promedio un 25% de los que entran al primer semestre, a la maestría. Entonces, eh, les pesa mucho reprobar gente y lo hacen de todas maneras constantemente. Eh, y creo que eso es sintomático del nivel de exigencia al que someten a los alumnos, que son, a mi parecer, de todas maneras ya muy buenos porque pasan varios filtros, a pesar de la selectividad. Sigue habiendo tasas de reprobación muy alta y sí, sí es un nivel muy alto de exigencia. Sí es un nivel muy alto de exigencia. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el mercado laboral? Eh, yo no salí de la maestría en economía del Colmex, pero yo vi que mis compañeros que sí lo hicieron consiguieron buenos trabajos. Pienso que ahora es más pronunciado la preferencia que tiene el gobierno federal por contratar a economistas del Colmex, pero también es al mismo tiempo el momento en el que el gobierno federal está pagando menos. Entonces es algo que tienes que valorar si vale la pena para ti por conseguir un trabajo quizás eh, más prestigioso, el esfuerzo que vas a hacer. Yo creo que la mejor razón para estudiar una maestría en economía en el Colmex es porque te apasiona la economía, porque puedes salir a conseguir trabajos que son quizás muy demandantes, ¿no? Donde esperan el tipo de formación que tú ya tienes, que vayas como curado de espantos y todo eso. Y sobre las oportunidades laborales, pues uno de los profesores que tuvimos en el propedéutico era comisionado de la COFESE, el secretario los últimos dos secretarios de Hacienda son, los dos secretarios de Hacienda anteriores eran egresados de la maestría del Colmex. eh, Uno de los subgobernadores del Banco de México es egresado de la maestría en el Colmex. Me parece que hay muy buenas oportunidades para perseguir doctorados en el extranjero, ¿no? Para buscar doctorados en el extranjero. Y eso es, creo que es lo fundamental que hace formación de cuadros para el Estado y académicos. Muchas gracias. Precisamente en cuanto a esto, en cuanto a lo que acabas de mencionar, gira un poco mi siguiente pregunta, y es que, por poner un ejemplo, en mi caso, en la universidad en la que yo estudié era más teórica la carrera de economía. Entonces, hasta cierto punto, y algunos profesores lo mencionaban, tendía la carrera a ser un poco teórica, inclinada más al campo de la investigación. Eh, en nuestra universidad faltaba cierta parte de aplicación que es muy útil en el ámbito privado, en el sector privado, en el conseguir un trabajo en alguna empresa. Y por lo que ahora, checando los programas de estudio de la maestría del Colmex, la maestría tiende a ser un poco más matemática, un poco más aplicada, tiende a profundizar en esas áreas. Mi pregunta sería, en cuanto al ámbito privado, ¿también crees tú desde tu perspectiva que hay mejores oportunidades laborales, ya que estás más preparado en esa parte de ese sector, o sientes que hay huecos dentro del mismo programa de estudios y que vas más tendencioso a ser un investigador? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
Bueno, es que yo tengo compañeros que hice amigos en el propedéutico que no quedaron en la maestría y sin embargo consiguieron trabajos en la industria que no requieren conocimientos matemáticos tan sofisticados. Mi impresión es que la mayoría de los trabajos para economistas no requieren un nivel de matemáticas tan sofisticado como el que te enseñan en el Colmex. Em, eh, Conocí economistas que luego trabajaron en bolsa o gente que trabajó en otras áreas del sector privado y no requerían los conocimientos técnicos tan avanzados que impartían en el Colmex. Mm, la única persona que conocí que requirió, que le dio uso a las herramientas tan sofisticadas del Colmex en el sector privado es una persona que entró a trabajar a McKinsey. Este, también conocí a una persona que entró a trabajar a Credit Suisse, un banco suizo, pero no, pero ahí creo que es más bien por los contactos que hizo en el Colmex, no tanto porque el trabajo le requiriera las habilidades técnicas que adquirió. Entonces, no sé cuál sea tu formación o a qué empleos aspires, pero el tipo de trabajos técnicos a los que aspiran generalmente los que entran a la maestría en Colmex es trabajar en Banxico, trabajar en COFESE con reguladores, ese tipo de empleos, ¿no? Entonces, en sector privado, conozco muchos economistas que no tienen la sofisticación matemática que te dan en el Colmex y de todas maneras les va muy, muy bien. Entonces, si lo que quieres es trabajar en sector privado, creo que hay muchas maestrías en economía o a lo mejor MBAs que te pueden dar las herramientas que tú quieres sin hacerte sudar tanto la camiseta como la vas a tener que sudar en el Colmex. Creo que es más bien que te apasione mucho la matemática, te apasione mucho la economía, te apasione la academia o quieras un trabajo muy técnico, quieras ejercer un trabajo muy técnico. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Y precisamente a esto va mi pregunta, mi siguiente pregunta, lo que acabas de mencionar. ¿Qué otros programas de maestría desde tu experiencia profesional y personal tú recomendarías para tener algún otro tipo de oportunidad o de posibilidad que no solo fuera el Colmex, ya que hasta cierto punto es un proceso complicado y difícil, pero pues también tener algún otro tipo de posibilidad de que en otra buena institución, en otro buen programa de maestría que tú digas, no, pues tal vez no quedaste en el Colmex, pero tienes esta muy buena opción que también la recomiendo. ¿Qué programas tú dices de verdad valen la pena estudiar? Son muy buenos, es una muy buena institución o que dices es una muy buena posibilidad. Es que esa es una pregunta que es muy personal porque depende de cada persona tiene ambiciones diferentes, ¿no? Lo que me parece que hace muy bien el Colmex es formar académicos y cuadros para el Estado, sobre todo para el gobierno federal. Si tú quieres dedicarte a trabajo en el sector privado, seguramente un MBA en el TEC de Monterrey o algo así ha de ser muy bueno, pero en eso yo no tengo experiencia, ¿no? Entonces no podría hablarte, no podría darte una opinión bien informada. Uno de mis amigos estudió la maestría en economía en la UNAM y me parece que también es una excelente opción. Este, em, y eh, para trabajar en el sector privado, me parece que una de las cosas más importantes es
hacer las conexiones y quizás en eso haya universidades privadas donde no sea tanto el rigor académico, pero se puedan hacer buenas conexiones, ¿no? Entonces, en eso no podría hablar con mucha autoridad. Sí, 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 muchas gracias. Y posteriormente a esto, tú mencionabas hasta que, pues hasta cierto punto, ser egresado del Colmex te da como cierto renombre. Y mi pregunta es, durante el proceso de los últimos, bueno, del último semestre, ¿hay alguna oportunidad en la cual, no sé, por ejemplo, algún tipo de programa de práctica, de pasantía o alguna oportunidad para que tú puedas buscar algún trabajo? Porque se mencionaba, y de hecho esa pregunta se le hizo al director de la maestría, y él mencionó que cuentan con una bolsa de trabajo, lo cual me hizo bastante ruido, pero pues no dio mayor información. Desde tu experiencia, desde tu información, ¿sabes como que hasta qué punto de verdad es efectiva esa bolsa de trabajo o de alguna manera en la cual la maestría te pueda dar alguna oportunidad laboral? Bueno, eso de la bolsa de trabajo es más nuevo. No estaba cuando yo entré al Colmex, pero creo que con el gobierno actual, las oportunidades de trabajo en gobierno federal son muchísimas. Entonces, yo no creo que tengan ningún problema en conseguir buenos trabajos terminando su maestría en economía en el Colmex. Este, Muchas gracias, muchas gracias. Esta pregunta es un poco superficial y digo, es muy subjetiva porque pues hasta cierto punto no conozco tu situación personal, pero más que nada te planteo mi situación y que es una situación que podría, pues no sé, parecerle familiar a muchos estudiantes y es qué tan caro es conseguir algún tipo de hospedaje. Por ejemplo, en mi caso yo sería foráneo. ¿Qué tan caro es conseguir un lugar de hospedaje? Si hay mucha demanda de zona de rentas donde está la universidad. ¿Qué tips nos podrías dar para estudiantes que somos foráneos para poder establecernos en este caso? Porque pues si llegamos a pasar el examen, pues ya tendríamos que llegar para el 8 de mayo al prepedéutico. Entonces, ¿qué tips nos podrías dar como para establecernos de una manera más fácil o de una mejor manera y que no nos vayan a, no sé, estafar con lo de las rentas o que no vayamos a estar en una mala zona o bien que no encontremos un lugar disponible de acuerdo a las fechas, no sé, algún tipo de orientación que nos pudieras dar desde tu experiencia, por favor. Sí, claro. Mira, las rentas en la Ciudad de México no hacen más que subir y creo que puede ser un shock para los foráneos ver lo poco que compra su dinero en términos de vivienda, o lo caro que es la vivienda en la Ciudad de México. El Colmex está en la carretera del Ajusco Ujú. y el Ajusco del lado del camino donde está el Colmex, pero más hacia arriba, tiene colonias muy populares donde quizás la mayoría no son tan seguras, pero hay apartamentos muy baratos, muy baratos para los estándares de la Ciudad de México, donde pueden albergarse y costearlos cualquiera que tenga la beca del Conacyt sin ningún problema. Eh, Enfrente directamente del Colmex hay unos edificios de apartamentos muy caros que no todos los estudiantes van a poder costear, porque un mes de renta es más que lo que les da el Conacyt. Y pero en general, para vivir, yo creo que la mayoría de los estudiantes pueden costear vivir en Tlalpan o Coyoacán, a unos 30 minutos del Colmex,
hay una ruta de camión del Colmex que es gratuita para toda la comunidad del Colmex, que pasa, por ejemplo, por Villa Olímpica. em, y si viven en Copilco, si viven en Avenida Universidad, el Colmex les queda más o menos a media hora en transporte público. Para la Ciudad de México es muy cerca. em, y sí está dentro de los presupuestos de los becados del CONACYT. Em, Otra cosa es que los que ya son admitidos al propedéutico del Colmex pueden buscar unirse al grupo de Facebook de Solidaridad Colmex, donde frecuentemente se ponen anuncios de estudiantes del Colmex que rentan cuartos, donde ya están viviendo otros alumnos del Colmex. Y una cosa más que se puede hacer es hablar al Colmex, y preguntar si tienen una bolsa de vivienda, porque normalmente en el Colmex los arrendatarios que buscan estudiantes anuncian sus cuartos en renta, ¿no? Entonces, generalmente encuentras algo a buen precio y a una distancia cercana por ahí. Y muchas gracias. Yo sé que es un poco subjetiva esta pregunta y va tocante al mismo tema, pero más o menos para nosotros que somos estudiantes foráneos y que no tenemos ni la más remota idea de cuánto cuesta una renta en Ciudad de México, algún precio promedio o alguna media que tú pudieras decir, más o menos este precio, puedes encontrar un lugar decente y con unas características que estén decentes dentro de todo y cómodo y que está más o menos en este presupuesto. Por ponerte un ejemplo, mencionabas en Coyoacán Ujú. o, Sí, mira, o en alguna otra zona que decías que estaba a media hora de... sí, mira, en Coyoacán, en Copilco y Universidad, yo llegué a vivir en un cuarto que yo estaba muy cómodo, en una unidad habitacional, o sea, era muy seguro y el espacio estaba más o menos bien, era un cuarto, pero tenía lavadora, era un cuarto en un departamento con otras dos personas, pero tenía lavadora, cocina, muebles, trastes, iba una persona una vez a la semana a hacer el quehacer y incluía la manutención del edificio, y todo eso costaba en aquel momento como unos 4,500, 5,000 pesos. Pero de eso fue en 2018. Y con la inflación ahorita no sé si las rentas anden más de 6,000, 6,500 pesos. Entonces, pues sí vas a tener que contrastar muchas opciones. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo creo que en esta parte, ya para finalizar mi sesión de preguntas, eh, en este caso, ¿qué tips nos podrías dar en cuanto a si no somos admitidos, si no logramos pasar la brecha, o si bien llegara a suceder el caso que en algún semestre posterior, no sé, por lo que mencionas de la tasa de reprobar alguna materia o de no mantener el promedio, pues simplemente tuviéramos que salir de la maestría? ¿Qué sucede ahí? ¿Tú qué nos podrías dar como consejo, como alguna información útil desde tu perspectiva? Mm, Yo creo que la vida sigue y no tienen por qué poner su valía, no asocien su valía a su desempeño en un programa académico. eh, em, no se comparen con los demás, ¿no? Es algo difícil, sobre todo en economía, porque
constantemente están siendo evaluados con campanas, pero como un ejercicio personal, eviten compararse con los demás, mejor compárense con ustedes mismos y con su crecimiento como personas. Este, yo pienso que hay más en la vida que simplemente una maestría o un programa académico. Tampoco es el fin del mundo, hay muchas maestrías y muchos programas académicos y eh, también si ya tienen cierto avance en su formación académica, esos conocimientos técnicos les pueden a veces ayudar a conseguir mejores trabajos que si no los tuvieran, ¿no? Por ejemplo, si ya aprendiste a programar en R, ya tienes ciertas habilidades en econometría, entonces aunque nada más tengas la licenciatura, no puedes decir que tengas una maestría, puedes aplicar a otro tipo de trabajos. Entonces, yo pienso que sí, que tómenselo con cierta ligereza, ¿no? Y a lo mejor la parte crítica que pudieran tomar sería como tratar de entender qué, qué impidió que tuvieran un mejor desempeño, qué es lo que eh, les puede permitir crecer como personas de esa experiencia. Ujú, ujú. No, pues te agradezco mucho. Creo que ha sido demasiado útil tu información porque, pues como te mencionaba, es muy difícil encontrar información, es muy difícil que nos orienten porque, pues más que nada, hay estudiantes como yo que somos foráneos, que no tenemos ni la más remota idea de cómo es el proceso, de cómo pues poder establecernos. Y pues gracias a tu información es demasiado útil. Eh, Te agradezco mucho todo el tiempo, la disposición que tuviste para responder estas preguntas. E igual, pues también, como tú lo mencionas, espero que igual si la gente comparte mi misma situación, pues te haga alguna ronda de preguntas en los comentarios. Pues más que nada agradecerte toda la solidaridad y el apoyo que tienes. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por todo. La mejor de las suertes, Mario, y la mejor de las suertes a todos los que estén aplicando, ya sea en este año 2022 o en cualquier otro año a la maestría en economía del Colmex o a cualquier otro posgrado similar. Les agradezco mucho por habernos acompañado, le agradezco mucho a Mario por sus preguntas y les deseo lo mejor a todos.